Buenas tardes. Damos inicio a la presente audiencia con la lectura del acta. Martes 13 de mayo del 2025, audiencia pública convocada por la primera sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidida por el señor vocal Cristian César Chocano Davis y conformada por las señoras vocales Marisabel Jauregui Iriarte y Lupe María de Medina de la Torre. Expediente número 3908.2025.tce, recurso de apelación interpuesto por el consorcio Illapay, conformado por la empresa Inversiones Edimag EIRL y el señor Edison Jerónimo Quispe, en el marco de la adjudicación simplificada número 06-2025-CS/GR Puno-1, derivada de la licitación pública número 14-2024-CS/GR Puno-1, primera convocatoria, efectuada por el Gobierno Regional de Puno para la contratación de bienes, adquisición de tijerales metálicos y cobertura, incluye instalación a todo costo según especificaciones técnicas para la meta mejoramiento del servicio educativo de las carreras de contabilidad, enfermería técnica, computación informática, industria alimentaria y producción agropecuaria del ICEPA, provincia de Melgar, Puno. En representación del impugnante se encuentra presente para realizar el informe legal la abogada Zulmira Beizaga Robles con registro del Colegio de Abogados de Cusco número 9715. Asimismo se encuentra presente para realizar el informe de hechos la señora Edith Quispe con DNI número 43308259. En representación del tercero administrado, la empresa Tecnometal Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada se encuentra presente para realizar el informe legal el abogado Luis Alberto Sánchez Maldonado con registro del Colegio de Abogados de Tacna número 1505. Asimismo se encuentra presente para realizar el informe de hechos la señora Paula Lucía Paucar Rufrán con DNI número 61038514. Se deja constancia que la entidad no se presentó a esta audiencia pública, pese a haber sido debidamente notificada el 7 de mayo del 2025 mediante publicación en el tomarrazón electrónico del Tribunal de Contrataciones Públicas. Se deja constancia que interviene el vocal presidente Cristian César Chocano Davis en reemplazo del vocal presidente Víctor Manuel Villanueva Sandoval, de acuerdo al rol de turnos de presidentes de sala. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y el abogado Hans Grover Loja Rabanal, secretario técnico del tribunal, en virtud de la resolución número D 000008-2025-OSE-ORH de fecha 7 de mayo del 2025. Gracias. Invitamos a la representante del consorcio impugnante, Consorcio Illapay, doctora Zulmira Beizaga, para que por un Gracias. lapso de 10 minutos presente sus argumentos. Listo, gracias, doctor. Voy a pasar a proyectar las diapositivas, por favor, que hemos... Correcto, adelante. Listo. Bien. Bueno, preliminarmente precisar que mi persona se encargará del desarrollo de los fundamentos y posición del impugnante. Si bien es cierto, también se encuentra la representante del consorcio Illapay, pero de repente por problemas de conexión no va a poder participar ampliamente, pero está presente para poder hacer algunas aclaraciones o absolver algunas preguntas que tenga la sala. El motivo de nuestra participación el día de hoy alude a la interposición del recurso de apelación presentado por el consorcio Illapay contra la inadmisibilidad de su oferta y el otorgamiento de buena pro a la empresa Tecnometal CSRL en el marco de la adjudicación simplificada con nomenclatura AS-SM 06-2025 CS/GR Puno 1. Previamente, es necesario, consideramos importante absolver un cuestionamiento acerca de la firma del impugnante que ha sido consignado en este caso por el tercero administrado, por el adjudicatario, y entendemos que su cuestionamiento sobre la firma del impugnante se encuentra dirigido a cuestionar la autenticidad de la firma, ¿no? Porque la empresa viene haciendo precisiones acerca de la ausencia de requisitos de admisibilidad o incluso alega causales o supuestos de improcedencia del recurso, ¿no? Al respecto, nosotros debemos señalar que previo a esta audiencia hay filtros, hay una etapa preliminar de calificación de los recursos y es en mérito a eso que se admitió a trámite nuestro recurso de apelación, ¿no? Por tanto, no se ha incurrido en un requisito de inadmisibilidad porque se ha presentado la firma del impugnante conforme se encuentra establecido expresamente en el reglamento. Ahora,
Ahora, en el caso de que se pretenda alegar sobre una incursión en un recurso, en una causal de improcedencia del recurso, bueno, entiendo que se estaría dirigiendo más al literal D del numeral 132.1 del artículo 123.1 artículo 123 del reglamento, en el que se señala de que el que suscribe el recurso no sea el impugnante o su representante. Sin embargo, para eso está participando la representante del consorcio Yapay para aseverar y para poder declarar la autenticidad de las firmas consignadas en el recurso de apelación y en el escrito de subsanación que vienen siendo cuestionados. Asimismo, para poder complementar este análisis, solicitamos que se aplique y se tome en consideración el acuerdo número 002-2019-TCE, en el que se establece la presunción de la veracidad de las firmas. Y pues necesariamente entendemos que es relevante tener pruebas objetivas y no simplemente una declaración para poder establecer o determinar que es una firma escaneada o que estamos hablando de una firma que no es auténtica. Por ello, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Basta una observación visual para concluir que una firma es escaneada? En realidad, no, porque se requiere de pruebas objetivas para determinar la autenticidad de la firma, más aún si el representante legal ratifica haber firmado los documentos cuestionados, y ello en la misma línea de la resolución número 01673-2020 TCE S3, que también solicitamos que la sala pueda tomar en consideración. En su defecto, si es que solo bastaría o sería suficiente una observación visual o únicamente una declaración acerca de que una firma es escaneada o no es auténtica, pasamos a advertir a la sala y aprovechamos esta audiencia para de repente dejar constancia que en el caso de la empresa adjudicataria, cuando hacemos de repente una comparación de las firmas consignadas en los dos escritos presentados por la empresa Tecnometal, tanto en su absolución como en su escrito complementario, en el que nuevamente hace alegatos y alegaciones, que por cierto fue presentado fuera del plazo, no tienen similitud con la firma consignada en el DNI del representante, que es un anexo del escrito de absolución. Entonces, es importante también dejar constancia y bajo la misma línea de Tecnometal, pues advertimos, ¿no?, estas diferencias entre estas firmas. Y en todo caso, si es que sería suficiente hacer una percepción visual, pues nosotros también podríamos darnos la atribución de cuestionar que estas firmas de repente no son verídicas o no son auténticas o quizás también son firmas escaneadas. Terminando con esta cuestión previa, ya yendo a las pretensiones impugnatorias de la empresa del consorcio Yapay, primero nosotros hemos solicitado que el procedimiento de selección, cuya nomenclatura ya hemos referido, se retrotraiga hasta la etapa de admisión, evaluación y calificación de ofertas, y en consecuencia se declare la inadmisibilidad y descalificación de la oferta ganadora presentada por Tecnometal por no cumplir con los requisitos de admisión y calificación del procedimiento de selección. Hemos advertido que en la oferta o propuesta presentada por la empresa adjudicataria en el anexo número 4 no se cumple y es consignado y es llenado contraviniendo lo establecido en las especificaciones técnicas contenidas en las bases integradas, en referencia al plazo, porque las especificaciones técnicas contemplan y establecen un plazo común de 60 días calendarios para la ejecución de las prestaciones. Sin embargo, en el anexo número 4, que es la declaración jurada del plazo de entrega o ofertado por Tecnometal, se puede advertir que ellos hacen un fraccionamiento de este plazo, lo cual no está establecido en las especificaciones técnicas. El segundo punto por el que solicitamos que la oferta de Tecnometal sea declarado inadmisible y descalificado es la aparente adulteración de documento que fue presentado por la empresa adjudicataria. Tenemos el ítem C del numeral 3.1 del capítulo 3 de las bases integradas, la página 31, en el que se hace la descripción acerca de la experiencia que se requiere para el personal clave. En este caso, la empresa adjudicataria acredita como personal clave al maestro a Alan Sukari Mamani, identificado con DNI 48 37 31 95, y sustenta el título requerido por las bases integradas
con un título emitido por Senati, el que tiene el código 0028517, ¿no? Conforme se puede visualizar en nuestras diapositivas. Y claramente se puede visualizar que el documento presentado es por el título de Profesional Técnico en Mecánica de Producción. Y ahí está el código. Sin embargo, cuando uno hace la búsqueda oficial en el registro de la plataforma del Senati y consigna el código del título, aparece sí el título, pero con la carrera de Mecatrónica Automotriz. Ante tales diferencias, nosotros hemos hecho pues una comparación acerca de la naturaleza y la malla curricular de estas dos carreras, mecánica de producción, que es lo requerido por las bases integradas, y mecatrónica automotriz, y en realidad pues hay notables diferencias acerca de estas dos carreras, e incluso la misma naturaleza y la misma dirección de cada carrera es totalmente distinta. Frente a esta divergencia existente entre el título del personal clave presentado en la oferta ganadora y el registro oficial de titulación de Senati, podemos evidenciar que el título 000285117, emitida por Alan Zuccari Mamani como profesional en mecatrónica automotriz, ha sido alterado intencionalmente con la finalidad de que en su contenido se encuentre consignado profesional técnico en mecánica de producción, ¿no? Ahora, si bien es cierto, existe un principio, ¿no?, básico en el procedimiento administrativo general correspondiente a la presunción de veracidad de documentos, en realidad este no es absoluto, ¿no?, porque este puede ser refutado con prueba en contrario, conforme lo estamos haciendo ahora y conforme lo ha hecho el impugnante en su recurso de apelación. Entendemos que este registro oficial de la plataforma es una prueba totalmente válida y totalmente idónea para desvirtuar este título. La siguiente pretensión, que forma parte del recurso de apelación, es que el procedimiento de selección, cuya nomenclatura ya fue mencionada, se retrotraiga hasta la etapa de admisión, evaluación y calificación de ofertas y, en consecuencia, se reincorpore la oferta al procedimiento de selección presentada por el consorcio Yapay, se ordene la admisión y calificación de la misma, tras haber cumplido con los requisitos de admisión y calificación del procedimiento de selección. Cuando el comité de selección realiza la verificación de los requisitos de admisión de las ofertas, realiza una observación sujeta al anexo número 6 correspondiente al precio de la oferta, indicando que como se trata de un monto establecido o de una cifra consignada en el precio total o que estaría relacionado al precio total, pues es insubsanable y por tanto declaró inadmisible la oferta. Sin embargo, no se están tomando en consideración, o al parecer el comité de selección simplemente quiso desvirtuar de plano sin ningún tipo de sustento que se encuentre basado en la normativa. El documento objeto de observación, que es el anexo número 6, en realidad consigna de manera correcta tanto el precio total en números y letras. Este es el anexo número 6 y este es el anexo que se llega a adjuntar, en el cual se puede visualizar que tanto el monto como en números, así como en letras, es el mismo. El error material en el que incurre es un error de digitalización, es en esta parte en donde va la moneda o el tipo de moneda que correspondería a la oferta presentada por el consorcio Yapay. Ahora bien, entonces, desde la perspectiva del principio de legalidad, que es un principio rector en las contrataciones estatales, el comité de selección que versa y atiende a este principio de legalidad, entendemos que debió calificar nuestra oferta presentada primero de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, y por tanto ellos nos lleva a dos situaciones. En el caso de que el comité de selección lo haya considerado como una divergencia, el reglamento es claro al señalar que en caso de divergencia entre el precio cotizado en números y letras, prevalece este último. Conforme hemos señalado, tanto el monto en números y en letras es el mismo, ¿no? Entonces, si es que se ha querido adherir a esto, pues no habría habido ningún tipo de problema o mayor observación que haga. Ahora bien, en el caso de que el comité de selección lo haya querido considerar como un error material o formal, que es bajo la línea que ha ido para
para declarar inadmisible la oferta del consorcio Yapay, pues también el reglamento es claro al establecer lo siguiente. El inciso A del numeral 60.2 del artículo 60 establece que son supuestos no subsanables la omisión de información en formatos y declaraciones juradas, correspondiente al plazo parcial o total ofertado y al precio de oferta económica. Este es el numeral, esta es la regulación, ese es el dispositivo en el que se ha sustentado el comité. Sin embargo, nosotros debemos hacer la precisión de que el error de digitalización, el error material incurrido por el consorcio Yapay, no comprende una omisión, porque una omisión es dejar de hacer algo. Ahora, lo segundo es que este error de material de digitalización en el que se ha incurrido se circunscribe en haber rellenado de manera equivocada el espacio del tipo de moneda, mas no configura un error que involucre el valor del precio u oferta económica, porque conforme hemos advertido, el número, así como también las letras, es el mismo. Ahora, doctora, su tiempo ha terminado. Se le va a dar un minuto adicional para concluir su presentación. Ok, doctor, muchas gracias. Entonces, para poder complementar, ¿no?, con mayor amplitud esta línea, solicitamos que la sala también pueda tomar en consideración la opinión 067-2018, en el que se establece claramente que pueden ser objeto de subsanación en la oferta económica las faltas ortográficas o errores de digitación, lo cual es nuestro caso, ¿no? Por tanto, el comité de selección ha utilizado arbitrariamente un análisis que no versa o no se encuentra congruente a la normativa. Por el tema del tiempo, nosotros concluimos, y es evidente, la irregularidad que forma parte de la oferta presentada por la empresa adjudicataria, ¿no?, que es lo que solicitamos que tome en consideración la sala. Eso sería todo. Gracias. Gracias. Invitamos ahora a los representantes del tercero administrado, Tecnometal Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, doctor Luis Sánchez, señorita Paola Paucar, para que en conjunto, por un lapso de 10 minutos, presenten sus argumentos. De ser necesario, se le brindará también un minuto adicional. Muchas gracias, presidente, para hacer conocer que se le han dado 14 minutos al impugnante. Vamos a empezar con las diapositivas. Ya, por favor. Lo que nosotros planteamos, señor presidente y señores vocales, es se declare infundado en todos sus extremos el presente medio impugnatorio, se conserve el estadio de no admitido, ¿ya? Permítanme, tengo problemas en la... Voy a pasar mi... Tengo problemas en la anterior. Pero ¿por qué no puedo? Ya. Se visualiza. ¿Sí? Por favor. Sí, correcto. Adelante. Ya. Como les decía, nosotros hemos planteado una cuestión previa en este procedimiento. Y ya este digno tribunal y algunas otras salas han dispuesto sobre este tema de improcedencia. Resulta que la impugnante en sus ambos escritos, ha copiado, ha escaneado y ha pegado a la firma. Y obviamente que la norma establece con claridad, precisamente la norma en su artículo 128, dice de que la nomenclatura y la firma del impugnante en su primer escrito no son subsanables. Situación que lo demostramos y situación que hemos solicitado a su judicatura como medio probatorio, de acuerdo al principio de verdad material, que corresponda a una pericia grafotécnica, a fin de demostrar que son firmas pegadas y que no se cumple con la normatividad. Tampoco son firmas digitalizadas, como le dice la ley de la materia. Por lo tanto, en ese extremo
señor presidente y señores vocales, nosotros hemos obtenido nuestro patrocinio una y otra resolución respecto a que no se debe permitir firmas pegadas. Por lo tanto, hemos demostrado de que en ese extremo, señor presidente, debe declararse improcedente y no se podría concebir el comparangón que hace el impugnante, que dice que mira que la firma en el DNI, ese es otro tema. Eso no tiene ninguna similitud con nuestro planteamiento y de ser el caso, pues para eso están, ¿qué dice el procedimiento administrativo? ¿Cuáles son el tipo de pruebas? Material, instrumental, peritaje, y no es el caso. De acuerdo a lo que hemos visto que el comité ha declarado no admitido, pues aquí hay una contradicción entre la norma y la oferta. Hay una resolución, la 3943, que corrige esta actuación. A nuestro entender, señor presidente, y con todo respeto, no debe de admitirse la oferta del impugnante. Nosotros hemos revisado la oferta del señor impugnante y en los certificados de trabajo, véase que en 3 de los certificados se les emite antes de la culminación. Y no he visto en lo largo de esta carrera que los certificados de trabajo se emitan antes de haber concluido las labores. Y aquí está. Trabajó hasta el 30 de diciembre de 2023 y los certificados 30 de octubre de 2023. Todos, la misma letra, la misma fecha, antes. Y eso a nosotros hay seria presunción. Y la presunción es un elemento que pone en duda los actos que el impugnante ha presentado. Y aquí también, señor presidente, tenemos un certificado, revisamos el RNP de uno de los impugnantes y no tiene mayor experiencia, no tiene el rubro, como lo estamos viendo acá. Hacemos una consulta amigable y no ha realizado ningún tipo de obra. Pero sin embargo, ya envió certificados de obras, pero aquí está el portal. No tiene ninguna obra. Aquel que está entregando certificados, le llamamos inexactitud. Y aquí está, señor presidente, otro documento de las obras en infraestructura, dice Metaledis, y Metaledis no tienen ninguna obra, ya que hacen mención a un procedimiento. Hace mención, mire usted, a procedimientos que no existen. Y esto está en nuestro escrito ampliamente elaborado y ampliamente explicado, ¿no? Otro de los temas por lo que el consorcio no acredita, señor presidente, es respecto a su experiencia. ¿Qué dice la norma? Si tú presentas un comprobante de pago, pues los tienes que acreditar con un voucher de depósito bancario. Todo el componente debe de ser a través de documentos que fehacientemente demuestren que ha sido cancelado. Pero aquí vemos que el señor impugnante, en vez de poner las detracciones del Banco de la Nación, nos pone capturas de la SUNAT. Y eso no son lo que en las bases integradas se ha solicitado. De ninguna manera podemos entender o querer hacer entender que este tipo de ofertas van a ser lo que en las bases integradas, que son las reglas definitivas a las cuales se someten los postores, la entidad. Ahí dice las bases, sistema financiero, todos los documentos en su conjunto, porque las ofertas son integrales. Aquí están 3 contratos. Los 3 se ha hecho la captura de la SUNAT y se ha presentado, lo cual de ninguna manera en ese extremo debió superarse. Y algo que también llama la atención que el comité no ha podido o no ha resuelto
y no debió ser admitido, señor presidente. Una cosa es la empresa Inversiones Edimac con una apóstrofe, porque así está en registros públicos. Este es un tema literal, pero sin embargo en las ofertas no lleva esa denominación que cambia pues el sentido de la empresa. Y lamentablemente, señor presidente, en estos extremos también no debe ser admitido. Respecto al cuestionamiento del plazo de entrega que ha presentado mi representada, ¿qué dicen las bases integradas, documento de presentación obligatorio? Anexo 4. ¿Estamos hablando de un proceso llave en mano? Sí, es un proceso llave en mano. Y al ser un proceso llave en mano, pues se tiene que presentar desglosado. Y nosotros hemos presentado desglosado. Ahí está, ¿qué dice? 60 días calendario. Y en el desglose, 15 días calendario de suscrito al contrato y 44 días contados a partir del día siguiente y un día para el funcionamiento, 60 días calendario. No cambia el contenido esencial de la oferta, son 60 días que se ha presentado. Y respecto al profesional que se cuestiona, pues nosotros trasladamos a través del principio de verdad material que esta judicatura pues tiene de alguna manera, o quien está alegando un hecho tendrá que demostrarlo. Mientras tanto, nuestros documentos gozan del principio de veracidad y licitud. Por todo lo puesto, señor presidente y señores vocales, solicitamos se declare como cuestión previa improcedente y asimismo se declare infundado en todos sus extremos. Muchas gracias. Gracias. No habiendo asistido la entidad, se va a dar oportunidad de réplicas. En primer lugar, se consulta a la representante del consorcio impugnante si tiene algo que agregar por 3 minutos. Sí, gracias, doctor. También lo hemos desarrollado de manera amplia en nuestro recurso de apelación que presentó el consorcio Illapay, en el sentido que la experiencia acreditada para el personal clave fue presentado de acuerdo a las bases integradas y que incluso pues estos exceden, ¿no? En cuanto a la experiencia. Ahora, sobre el tema de las detracciones que vienen siendo cuestionadas por el representante de la empresa adjudicataria, es necesario precisar que este tema de las detracciones, este informe que fue presentado, estas capturas, incluso no resultan un requerimiento establecido por las bases integradas, ¿no? Incluso mi representada, en este caso el consorcio, ya ha presentado por un tema pues de que no sobre nada o no falte nada, ¿no? Pero nosotros hemos cumplido con presentar las facturas, se ha cumplido con presentar las constancias correspondientes y ello pues lo van a poder ver ampliamente en los anexos presentados en el recurso de apelación. Únicamente ello, doctor, gracias. Gracias. Las vocales tienen preguntas que formular. Doctora Merino. Señor presidente, me parece que falta la réplica del Perdón, tercer sí. ministro. Disculpe, doctor Sánchez. No, Tiene no se también preocupe, 3 minutos para una réplica, por favor. Adelante. Sí, muchas gracias, doctor, doctoras. No es tan cierto lo que afirma el señor, la señorita impugnante. No es así. La norma dice, acreditas el comprobante de pago y fehacientemente que este ha sido cancelado a través de vouchers bancarios. Y hemos visto en otros casos, si yo no acredito la detracción, no estoy acreditando el pago. Y el comité no puede interpretar. De ninguna manera el comité no puede decir faltan 1.000 soles y eso se supondría la detracción. La detracción tiene que estar totalmente acreditada bancariamente, porque aquel que abona el pago lo abona a la cuenta bancaria de detracción. Entonces presento el reporte bancario y presento el reporte bancario de detracción con el comprobante de pago. Entonces, ¿cómo que no? Es parte, es una parte en la cual lamentablemente en 3 de las ofertas del señor impugnante no va a poder acreditar
la experiencia del postor en la especialidad. Eso y todo lo expuesto, señor presidente, solicitamos a vuestra judicatura se declare improcedente, infundada en todos sus extremos. Muchas gracias. Gracias. Ahora sí, consultamos a los vocales si es que tienen preguntas que formular. Doctora Merino. Buenas tardes, señor presidente. No tengo consultas, gracias. Gracias. Doctora Jáuregui. Sí, buenas tardes, señor presidente. Tampoco tengo consulta. Gracias. Gracias. De mi parte, una pregunta para la representante de la empresa impugnante. Entiendo la oferta, pues, ha sido no admitida por una incongruencia en el precio ofertado. Advierto que el precio difiere en letras, ¿no? Es decir, por un lado se dice 579,000, por otro lado 580,000. ¿Cómo es que ello puede ser materia de subsanación? Sí, doctor. A ver, en realidad este error de material, porque es un error material de digitalización, no es un error bastante común, ¿no? Ni siquiera podríamos de repente ubicarlo en la divergencia que establece el reglamento, ¿no? Que cuando hay una divergencia entre el número y en letras, debería prevalecerse en letras. Es justo en este espacio del tipo de moneda en el que el consorcio, el impugnante, realiza, ¿no? En vez de poner soles, pues hace pues una descripción, ¿no? De un número distinto al que estaba en el cuadro correspondiente en letras, ¿no? Pero justo como plasmé en las diapositivas, ¿no? En el caso de que acá el comité de selección pudo ponerse en dos posiciones. Uno en el tema de la divergencia, en el que se estaría prevaleciendo el tema de manera literal, u otro en el caso de considerarlo como un error material o formal. Pero la norma es clara al establecer qué tipo de errores materiales o formales no son subsanables. Y la norma establece omisiones, pero en nuestro caso no es ninguna omisión, porque omisión es dejar de hacer algo. En nuestro caso fue un error de digitalización consignado no en el cuadro del anexo correspondiente al precio de la oferta, sino al espacio donde debió ir el tipo de moneda. Ok. No tengo más preguntas. Con ello damos por concluida la presente audiencia, agradeciendo la participación de los representantes de las partes. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias.